Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Mercado, estudiante de pregrado de Psicología de la Universidad Iberoamericana. En esta ocasión, en colaboración con mis compañeras Juliana y Joana, les vamos a realizar una exposición acerca de la genética. Teniendo como punto de partida la genética, considerada como una de las ramas de la biología encargada de estudiar las características hereditarias que se transmite de generación en generación, conocido como los genes. Los genes están conformados por pequeños fragmentos de ADN y ARN. Tenemos así que la genética está dividida en varias ramas, las cuales encontramos la genética molecular, que se encarga de estudiar la composición funcional del ADN y la información genética a nivel molecular. La genética clásica o mendeliana, que se encarga de estudiar las características de la herencia de generación en generación. La genética cuantitativa, que estudia la forma de cómo influyen los genes en las características de los seres vivos, las cuales podemos observar a simple vista. La genética evolutiva y de poblaciones estudia el comportamiento de los genes en las poblaciones y cómo influye en la generación de las especies. La ingeniería genética estudia la manipulación de los genes de una especie a otra para añadirles características que antes no tenían. Buenas noches, mi nombre es Joana Rodríguez, soy estudiante de Psicología Virtual de la Universidad Iberoamericana y junto con mis compañeros hablaremos sobre el tema de la genética. ¿Cuál es la importancia que tiene el estudio en la genética? Tenemos que entender primero que los estudios genéticos es importante definir unos conceptos y unas características físicas y biológicas que compartimos con nuestra familia, que podemos como tener por fenotipo el color de ojos, el color de piel, etcétera, etcétera. El material genético conlleva más de 50 años que nosotros almacenamos en nuestras células o que transportamos como el ADN, que es el más importante, y que cuenta con un conjunto de características como el carbohidrato, lípidos y proteínas, que son estructuras denominadas como cromosomas, que en el ser humano, tanto como el hombre y la mujer, cuentan con 23 cromosomas para hacer una suma total de 46 cromosomas. Encontramos pequeños fragmentos de ADN que, como lo decíamos anteriormente, nos otorgan las características físicas y biológicas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hoy les vengo a hablar un poco sobre la historia de la genética. La genética es la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia y la variación. Estos fenómenos son complejos y sus análisis experimental solo fueron fructíferos a partir del momento en que se encontró un marco conceptual adecuado que fue provisto por el austriaco Juan Gregorio Mendel, aunque sus concepciones permanecieron sin uso hasta su descubrimiento en el año 1900. La genética humana tardó también mucho tiempo en establecerse sobre una base sólida, tanto así que recién en 1956 se comprobó fehacientemente el número de cromosomas de la especie humana, que son 46. Mendel es considerado el padre de la genética, gracias a sus leyes. Son los principios que establecen cómo ocurre la herencia genética, es decir, los procesos de transmisión de las características físicas y biológicas de los padres a los hijos. Las características o rasgos que se heredan están determinados por dos versiones de un gen, llamados alelos. Cuando los alelos son iguales, el individuo es homocigoto. Cuando los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto. Las leyes principales de Mendel son principio de la uniformidad, principio de la segregación y principio de la transmisión independiente. Estos principios constituyen las bases de la genética y sus teorías fueron postuladas por el naturalista Gregor Mendel entre los años 1865 y 1866. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Juliana Contreras. Hoy vengo a explicarles un poco sobre qué es el ADN, de qué está conformado el ADN y en dónde se encuentra. Bueno, el ADN es el que conforma a todo ser humano y a alguna de las bacterias, las cuales son las que llevan toda la información y estas se transmiten de generación en generación. Podemos ver también en alguno de los libros que Chase y Hersey confirman que en los virus el ADN es el portador de toda la información. El ADN está conformado o formado por nucleótidos y estos tienen 4 bases nitrogenadas, denominadas adenina, guanina, citosina y latinina. ¿Listo?
están conformados por las letras A, G, C y T. Y por último, se encuentran en todas las células, que son las células eucariotas y las procariotas. En las eucariotas podemos ver que está los animales, los vegetales, los hongos, los protistas. Se encuentran regadas en todo el citoplasma, mientras que en las procariotas están las bacterias y se encuentran dentro de un núcleo. Bueno, compañeros, espero que pues hayamos entendido un poco más sobre este tema y bueno, espero verlos en una próxima. Hasta luego.